Muy, pero muy buenas tardes. Seguimos nosotros aquí en el radar. ¿Por qué te saludo de nuevo? Porque ahora estamos en vivo por Facebook Live. Ya está presente nuestro querido profe Marcelo Val. Hoy nuevamente en una edición más de Biblia y Tereré. La gente pide mucho por este bloque, profe. Y cuando sabe que es cada 15 días, es como que la gente medio me reta a mí. ¿Qué tal está, profe? Sí, muy bien, estoy muy bien. Gracias por siempre seguir intentando de conseguir más. Eso es lo que Dios nos llama, cada vez conseguir más de su palabra, y creo que eso es una actitud súper buena la que hay que tener. Pero gracias, Fabi, por invitarme nuevamente. Es un honor de estar acá y estoy muy bien siguiendo en mi casa, tratando de hacer las cosas vía online. Qué bueno, profe, bien de salud entonces, y eso es lo importante, ¿verdad? Que estamos bien de salud, que estamos aquí firmes para poder enseñar también a la gente de un poco de lo que sabemos, ¿verdad? Y el tema de hoy, el tema de la parábola le encantó a la gente, te cuento, profe, tuvimos muchos comentarios vía Facebook, tuvimos muchos comentarios vía mensajería también, así que es un tema que la verdad a la gente le interesa mucho. Y hoy la pregunta es la siguiente y pido ya a la gente que empiece a escribir al 0972-201-400. Si estás en Facebook, también podés escribir ahí abajo, hacer tu comentario. ¿Cuál es la parábola más importante? Es el tema de hoy. Es una pregunta que seguramente al final del desarrollo de todo el tema lo vamos a saber. Así es. ¿Cuál es la parábola más importante? Hay muchas parábolas en la Biblia, ¿no? A ver, una, Fabi, de una de las parábolas que se te viene. Por ejemplo, tengo la parábola del sembrador, también tengo la parábola de los trabajadores, creo también. La parábola de los talentos puede ser también. Claro, Sí, claro. claro, que le entregó un talento al otro, el otro produjo, el otro no. Hay varias parábolas también. La parábola del hijo pródigo, que es muy conocida también y que es muy conocida y que a mí me gusta mucho también porque a mí me caracteriza un poquitito lo del hijo pródigo. Ah, mira, mira. Sí, Sí. son hermosas las parábolas realmente. A mí me fascinan. Estuve pensando y leyendo bastante sobre las parábolas en estos días, y cada vez me pregunto más si realmente fue una buena decisión entrar en este tema o no, porque se puede volver complicado. Eh, Ujú. lo hemos visto en el bloque anterior, cuando estuvimos hablando de qué es lo que son las parábolas, y ahí hemos visto que, bueno, hay un largo, largo camino de discusiones que han tenido la gente en las iglesias acerca de qué es lo que son las parábolas y qué significan, ¿no? ¿Qué quieren decir y qué tengo yo a hacer para responder bien a estas parábolas? Y bueno, mucho se ha escrito realmente, hay muchos libros sobre las parábolas, y pueden ser muy diferentes estos libros. Esto es lo complicado y lo lindo, ¿verdad? Que hay digamos, hay un jardín de todos los colores en este tema. Pero tenemos que preguntarnos un poco de cuántas parábolas realmente hay en la Biblia. Y me imagino que cada uno de nosotros o uno que otro habrá buscado en internet esa pregunta: ¿cuántas parábolas hay en la Biblia? Una lista completa de todas las parábolas, esto, aquello. Y se habla de aproximadamente entre 35 hasta 40, algo en ese número, dependiendo de qué es lo que todo se entiende bajo parábola, ¿no? Entonces, Ujú. ahí tenemos esa gran cantidad de parábolas. Realmente es mucho, más de 30. Realmente son Sí. muchas las parábolas. Y vos sabés que todas estas parábolas no es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro, tienen todas las parábolas. No es que se repiten. No, casi ninguna se repite. Hay unas poquitas que están en todos los evangelios, especialmente en los primeros tres, ya que esos tres se suelen llamar los evangelios sinópticos, y Juan
es ya de otra especie, digamos, ¿no? Uno empieza a leer a Juan y uno dice, espera, este evangelio, ¿cómo se relaciona esto con Lucas, que ha investigado, habla de la vida de Ujú. Jesús? Juan es otra especie, digamos, ¿no? Entonces, estos tres evangelios se llaman los sinópticos y ahí encontramos más o menos tres, si nos volvemos a hacer parábolas, digamos, si entendemos bajo parábola un relato un poco más extendido y no solamente, por ejemplo, algunos dicen que vino nuevo a odres nuevos también es una parábola, ¿verdad? Bueno, Ujú. ahí está una discusión. ¿Es una parábola o es simplemente una metáfora? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Entonces, dependiendo de eso, tenemos entre 3 a 6 de estas parábolas que se encuentran en los tres evangelios. ¿Y Mira, el hijo pródigo o una parábola, no profe? de esas, no de esas. Mm, El hijo ya, pródigo ya. solamente aparece en uno de los evangelios. Yo Así también. creidísima de que es una parábola de esas también. Ajá. La otra parábola quizás muy conocida es el buen samaritano. Tampoco Ajá, está, solo aparece en un evangelio esta parábola, ¿no? ya. Esto nos hace pensar un poco acerca de, bueno, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Por qué algunos evangelios tienen más parábolas o otras parábolas, ¿verdad? Y bueno, una idea podría ser que quizás el que escribió primero puso unos cuantos y el segundo, bueno, vamos a poner lo que no puso el primero. Ujú. Y el tercero después dice, pero se olvidaron de estas historias muy buenas también, ¿no? Vamos a meterle también. Entonces, estas son puntos que nosotros tenemos que analizar un poco con más detención. Y un punto es que encontramos solo unos cuantas parábolas que están en el primer evangelio escrito, que normalmente se reconoce como el evangelio de Marcos. Luego se entiende que Mateo haya escrito el suyo en base al otro evangelio de Marcos, con otra vez sus propias fuentes, digamos, y después Lucas viene ya en base a Marcos, quizás le conoce a Mateo, habría que ver, quizás no, y tiene también sus propias fuentes, digamos, que le dan el contenido para su evangelio, ¿no? Todas estas preguntas están metidas cuando hablamos de las parábolas. Entonces, por ejemplo, en Mateo encontramos 12, una lista de 12 parábolas que solo tiene Mateo. Mm. Imagínate, ¿no? Parece que alguien le contó una cantidad de parábolas que los otros no tenían o pensaron que quizás vamos a reducir el paquete a unos cuantos. Lucas comparte unas 5 de esas con Mateo, solo 5 de esas 12. Y además presenta unas 15 parábolas que los otros tampoco no presentan. O sea, acá hablamos Ujú. de listados, de colecciones de parábolas que cada uno tiene. Entonces, nos hacemos la pregunta entonces, ¿cuál es la primera parábola? Y ahí lo único que entra como, digamos, pregunta inicial es qué es una parábola. Y yo trato de definir un poco más lo más extendido, eh, especialmente en el primer evangelio, que es Marcos, lo extendido, y ahí encontramos como la primera parábola, la del sembrador, ¿no? Marcos inicia con esa parábola del sembrador. Y yo quisiera leer un pasaje, un versículo cuando les preguntan los discípulos, después de que Jesús haya contado esta parábola a la gente, dice en el capítulo 4, versículo 10, dice Marcos, cuando se quedó solo Jesús, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas, ¿no? Y eso ya hemos Ujú. hablado la vez pasada. Estudiado la vez pasada, sí. Claro, que a ellos sí se les revelan los secretos del reino, pero a los otros no.
Ujú. Entonces en el 13 sigue diciendo Jesús, ¿no entienden esta parábola? Se sorprende Jesús, ¿no? Interesante que Jesús se sorprenda y los discípulos, ¿y qué quieres que hagamos, Jesús? No entendemos y venimos a ti a preguntarte, ya que tú eres el maestro, ¿no? Y le dice Jesús, ¿cómo podrán entonces entender las demás parábolas? Y nos hacemos las preguntas que, ¿qué tiene que ver esta parábola con las demás parábolas? ¿Y por qué Jesús iba a decir, si no entienden esta, no iban a entender las demás parábolas? Y yo creo que acá hay un punto clave cuando hacemos la pregunta de cuál es la parábola más importante. Y yo Claro, el creo que Señor le da esa importancia al decir que si no entendés este, entonces lo demás no vas a entender y ahí tenemos que parar un poquitito. así parece ser, ¿no? Así lo indica el texto, así lo indica acá Marcos que Jesús lo dice. Entonces, miren, Jesús no solamente le dice esto, sino que después de decir esto, que si no entienden esta, no van a entender las demás, le empieza a explicar esta parábola, ¿no? Y se toma el tiempo y explica. Una cosa en esta parábola del sembrador, donde tenemos las cuatro tierras, ¿no? Dice la parábola, el sembrador salió a sembrar y sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en el terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100%. ¿No? Esta es la parábola que Jesús habló a la multitud. Y seguramente todos hemos ya escuchado alguna vez esta parábola en algún sermón o en algún libro, porque realmente es una parábola muy interesante. Yo creo que las parábolas son una obra de arte, más allá de lo poético que pueden sonar, sino que tienen una esencia que vamos a ir hablando todavía, que otros textos o historias no tienen. Y eso lo hace lo especial a las parábolas. Ahora Jesús explica qué significa todo esto. Y Él revela. Él es el que revela el significado de esto a los suyos. Él es el que abre la cortina, que nos deja ver más allá de las simples palabras y más allá de la simple historia. Miren que él dice que en Mateo en Marcos después explica que la semilla es la Ujú, palabra, es la ujú, palabra que siembra el sembrador. Interesante que no dice quién es el sembrador. ¿Okay? En ninguno, ujú. esta parábola la encontramos en Mateo, en Marcos y Lucas, y las tres de estas no explican quién es el sembrador. Y Pero podemos decir, el sembrador puede ser cualquiera, podemos ser nosotros, o el sembrador puede ser y el mismo ahí Dios. inicia toda la discusión, ¿no? Ahí está el Ajá, punto clave y difícil de las parábolas. Mira, podemos decir lo que queremos, pero claro. si ayuda o no es otra cuestión. O si, Ujú. ¿qué pensó Jesús que fuera el sembrador? Porque parece que para él algunas cosas son muy claras qué significan y otras parece que da a entender o no explica o nos deja como que y quizás nos mantenemos con los misterios, qué sé yo. Pero Mm. la semilla es claro que acá Jesús dice que es la palabra. Ahora, ¿qué palabra? ¿No?
otra vez todas las discusiones. Yo creo que tiene que ver con las palabras del sembrador y tiene que ver algo con la palabra de Dios. Esas dos cosas de alguna manera tienen que ir juntas. Eso no quiere decir que el sembrador sea Dios. Quizás, Claro. quizás no, pero de alguna manera tiene que haber una conexión ahí. Los suelos, o sea, esos terrenos, esos lugares donde se siembra la palabra, son personas. Eso lo dice, lo explica Jesús acá. Es interesante que las aves que vienen a robar las semillas están relacionados en los tres evangelios que tienen esta parábola como Satanás. Eh, Acá Marcos dice, Satanás viene y las quita las palabras. Y acá Mateo le utiliza la palabra diablo y Lucas utiliza el maligno. Sí, tenemos los tres conceptos acá juntitos que son relacionados a este enemigo que quiere sacar lo que se está sembrando. Ujú. ¿Qué sucede con las plantas que caen en el lugar rocoso, donde hay rocas? Dice que el sol los quema. Y para Jesús acá son las preocupaciones del mundo, ¿no? Las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas. Muy interesante que estas cosas pueden ser Ujú. obstáculo, ¿no? Bueno, preocupaciones del mundo hoy día, bueno, nosotros nos damos cuenta que obviamente pensar solamente en nuestro confinamiento físico podría ocasionar que dejemos de pensar en Dios y esto. Yo creo que va un poco más allá. Mira que cuando la preocupación nos aprieta, y yo creo Ujú. que en toda la Biblia esa es la idea, de que, bueno, no te preocupes para nada, carpe diem, como es la canción del Rey León, ¿verdad? Que una matata, ¿cómo era? Todas esas ideas de que, bueno, vamos a ver qué pasa mañana, no es necesariamente la idea, sino que cuando las preocupaciones te llevan a hacer algo en contra de Dios. Este tiempo Ujú. de la pandemia es un momento donde fácilmente somos llevados a hacer algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. De Yo creo que repente se refiere más, profe, también a lo que ponemos como centro, ¿verdad? De nuestra vida, ¿verdad? De repente, si la preocupación está ahí, evidentemente todo se va a alinear conforme a lo que traiga la preocupación. sí, sí, claro. O sea, pero el tema es que no dejémonos o sea, es bueno preocuparnos Sí, de que, por ejemplo, claro. nuestros abuelos no se contagien. O sea, no es Ah, dejarte de claro. preocupar. Y es preocupación del mundo. Pero cuando la preocupación del mundo te empieza a cegar la mente, te empieza Ujú. a cerrar tu corazón y dices, voy a ir a robar, ¿verdad? Una opción. Ujú. Ahí la situación y la preocupación te pueden apretar. O digamos, bueno, qué sé yo, le voy a sacar esta a aquella persona porque ya no. Y no empezamos a pensar cómo iba a actuar Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y ahora, yo creo que algo de bueno tiene la crisis porque realmente revela qué está en nuestro corazón, ¿no? Eh, Claro. Todo esto, lo que está sucediendo, nuestro confinamiento, la economía, la salud, todo esto nos lleva a repensar cuáles son realmente nuestras actitudes ahora. Cuando todo es fácil, quizás es más liviana la carga que Dios pone a los suyos. Pero cuando se pone difícil, comparto mi último sándwich o no, ahora es una pregunta diferente, ¿no? Ahora es Claro. diferente. Antes era me compro otro, pero algunos ya no tienen para comprar. ¿Qué hacemos ahí? Mm, ¿Qué hacemos ahí? Eso creo que mm, son las preocupaciones del mundo de las que habla Jesús acá. El engaño de las riquezas, cuando las riquezas empiezan a cegarnos,
también puede ser. Miren, el engaño de las riquezas no es solamente cuando las tengas, te engañan, Sino cuando sino no realmente cuando las tenés, cuando tengas, no tenés también. también te engañan, ¿no? Entonces, Sí. no es el dinero el problema, es más allá, es como también las preocupaciones, el cuidarte no es el problema, pero cuando te empieza a cegar esa preocupación o el querer mucho dinero o el tener mucho dinero, sea la situación que nos toque, eso creo que es el problema acá, ¿no? El Ujú. engaño. Y mira que acá Lucas agrega un punto en esta explicación que Jesús da y dice tiempos de tentación. Y yo creo que acá entendemos a Lucas que trata de explicar un poco más y bueno, quizás Jesús dijo también eso, quizás Lucas dijo que bueno, le vamos a agregar esto, ¿verdad? No sabemos qué pasó, qué pensó Lucas o Marcos, solo sabemos lo que nos dicen los diferentes textos. Y Lucas añade esto en su escrito y dice tiempos de tentación. Y yo creo que este tiempo puede ser uno de esos tiempos. Así que otra vez, quizás esta parábola hoy nos sirve de mucho. Y vamos a llegar al punto de por qué lo esencial de la parábola puede ser tan profundo, tan tocante, tan diferente a, digamos, un sermón con 10 puntos lógicos y verdades teológicas, ¿verdad? La parábola tiene también una cosa más allá de eso. Otro punto son los deseos de las demás cosas, que acá Jesús explica como un problema, que hace que la palabra sea estéril, ¿no? Mm, Interesante, la parábola que no es de sembrar, fruto. claro, no puede dar fruto. La infertilidad, todos sabemos que es un problema. Bueno, siempre fue Ujú. y sigue siendo digamos, un dilema de muchas familias. La infertilidad es un tema, por eso tenemos tantos ritos a lo largo de la historia de fertilidad, donde gente quería producir esa vida, ¿verdad? Una herencia. Y Mateo dice, se queda sin fruto. ¿Okay? Explica nuevamente qué es una palabra estéril. Es la que no lleva fruto. No significa que tu sermón no toque los corazones, sino que cuando escuches la palabra de Dios y dices, interesante, pero no gracias, y no cambia nada en tu vida, ahí es donde quizás los deseos de las demás cosas hacen estéril este sembrar del sembrador. Y bueno, el buen suelo, en contraste con los otros suelos, son los que oyen la palabra, la aceptan. Y Mateo añade que la entienden, o sea que prestan atención y la aplican, ¿no? Eso es entender, según Mateo. Y Lucas dice que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen. Me parece fascinante la forma en que Lucas explica esto. Quizás Jesús lo dijo y tenemos diferentes recuerdos de cómo lo dijo. En síntesis, acá tenemos una paleta de colores de cómo sucedió esto, ¿no? Cómo lo dijo Jesús. Y eso hemos estado hablando también en el episodio anterior de qué es lo que dijo Jesús. Tenemos que volver a ese Jesús histórico, entrar en la historia, el contexto, si lo contó la parábola sobre esta roca o en esa ciudad. A veces los evangelios se nos hacen complicado esto, ¿no? Y nos Mm. damos cuenta que agregan partecitas o quizás no la hayan incluido y esas partes hacen un poco complejo el estudio de las parábolas. Pero vamos a tratar de llevar adelante este viaje a través de estas aguas movedizas, ¿no? Ujú. Pero profundas y muy enriquecedoras. Una cuestión acerca de la palabra. ¿Qué es esta palabra que Marcos tiene? Y mira que Jesús acá cuenta que el sembrador salió a sembrar. No nos dice el texto ahora directamente, pero podemos dar una idea a lo largo del Evangelio.
En Marcos, bueno, en Juan es fácil saber que la palabra o el verbo se refiere a Jesús, Claro. pero en Marcos no lo dice explícitamente. Ahí parece que está más bien sugerido, digamos, está súbitamente, digamos, sutilmente indicado, pero no explícitamente dicho. Y si empezamos en el capítulo 2, al inicio de Marcos, vemos que ahí Jesús inicia su ministerio de predicar, ¿no? Donde dice, para eso he sido enviado, para predicar. Dice, se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. ¿Okay? Ahí tenemos una idea de qué es la palabra. Ujú. Seguramente es una mezcla entre lo que él tenía en su Antiguo Testamento y lo que Dios le iba diciendo. Eso es lo que Jesús hablaba, ¿no? Después aparece el sembrador sembrando la palabra en el capítulo 4. Después, en el capítulo 7, vemos que Jesús dice, no invaliden la palabra de Dios con sus tradiciones, ¿no? Interesante, invalidar la palabra de Dios, y acá Jesús va muy en contra de eso, y para él sus palabras eran las palabras de Dios. O sea, él estaba realmente entendiendo bien el Antiguo Testamento. Eso lo dice él, en contraste con sus adversarios teológicos como los maestros de la ley, fariseos y otros, oponentes de Jesús, ¿no? Pero en el capítulo 8 encontramos una frase muy interesante. Dice, cualquiera que se avergüence de mí, ¿okay? De su Ujú. persona, de Jesús, y dice, y de mis palabras. Ok, ahí juntamos a su persona, de Jesús, con sus palabras. En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Una maleta de conceptos, ¿no? Todo un bagaje acá de ideas que Jesús acá junta en un versículo. Él junta a su persona con sus palabras. En síntesis, la palabra que esparce el sembrador es el sembrador. Ujú. ¿Okay? Las palabras de Jesús son Jesús. Si aceptamos las palabras de Jesús, aceptamos a Jesús. Esto va ligado, no podemos separarlo. La otra cosa es que lo junta con el Hijo del Hombre. Bueno, el Hijo del Hombre es una idea que viene del libro de Daniel. Eso ya habíamos hablado en nuestro bloque del Mesías, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, también ahí el Hijo del Hombre, cuando va a volver, la expectativa mesiánica que el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, de Dios, con los ángeles, y va a juntar a todos los suyos antes de que vengan, los tiempos del juicio, ¿no? Y otra cosa que él dice, y mira a qué nivel pone él sus palabras. Acá diciendo ya que él va a ser el juez, hijo del hombre, que va a venir con los ángeles, ¿okay? Se hace un poco un tema muy grande. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él no dice las palabras de Dios. Jesús dice mis palabras. Nos hace Ujú. pensar que, mira, de las palabras de Dios, Jesús hace sus palabras. Y de sus palabras, Él hace su persona. Estas cosas no podemos separar. Y Él dice y se encargó de que estas cosas no se pueden separar. Y miren, estas parábolas normalmente pueden tener muchas aplicaciones en nosotros. Realmente las parábolas son algo hermoso. Y hubo
un teólogo alemán. No todo lo que dijo fue muy bueno, como suele ser con los teólogos, ¿verdad? No, no hay que creerle. Los teólogos no son la Biblia sigue siendo la Biblia, pero muchas veces tienen buenas cosas de decir. Y él dijo, no es que nosotros interpretamos las parábolas nos interpretan a nosotros. Al escuchar la parábola del sembrador, no es necesariamente que queremos saber qué significa cada parte, sino que nos preguntamos, uy, ¿y yo? ¿Dónde estoy? Y es interesante que yo creo que acá hay mucha verdad y lleva adelante a esta discusión de cómo debemos interpretar las parábolas, ¿no? Las que Jesús explica, quizás sean las más fáciles de explicar, pero creo que es un buen comienzo de empezar con lo que Jesús pretende de darle mucha importancia, de que si no entienden esta, ¿cómo vamos a entender las demás, ¿no? Entonces, yo creo, como lo entiendo a Marcos, que esta es la parábola La más parábola más importante. y obviamente ahí podemos tener diferentes opiniones. Las otras no son demasiado, o sea, digamos, menos importantes, pero esta creo que es importante. Bueno, ¿qué tal, Fabi? ¿Qué pensás? La verdad que es muy profundo, ¿eh? Y aprendí varias cosas el día de hoy. Sé que nuestros oyentes también están ahí muy atentos y que aprendieron. Bueno, yo también creo que al hacer énfasis a que si esta parábola no entendés, no vas a entender la otra, creo que ya le está dando una importancia especial a la parábola del sembrador. Nosotros llegamos a la conclusión de que la parábola más importante es esa, pero vos abajo podés dejar también tu opinión y por supuesto lo vamos a leer en el próximo programa, lo vamos a leer o lo vamos a leer ahí a continuación, pero mejor que lo dejemos para el próximo lunes, profe, el próximo miércoles. Así es. Muchas gracias, Fabi, por el tiempo. Espero que esto haya sido de ayuda. La idea es siempre ayudar a entender. Obviamente, el ayudar a entender confunde también, pero eso es parte de tratar de realmente meter todo esto en nuestra cabeza tan pequeña a veces, ¿verdad? Que la Biblia es palabra inmensa y es grande y profunda. Y como dice la palabra también, los maestros de la ley o de la palabra de Dios son como, digamos, los tesoreros de un gran tesoro. No es que ellos son el tesoro, solo son los tesoreros, ¿no? Pero detrás de eso, la Biblia es un tesoro gigante y la palabra de Dios siempre nos va a inspirar a la vida y a la voluntad de Él. Muchísimas gracias, profe. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, dentro de 15 días nuevamente, Dentro de 15. lastimosamente, pero bueno, lo bueno se hace esperar, entonces nosotros con ansia vamos a esperar nuevamente el bloque de Vila y Terere. Nos vamos a un pequeño corte. Gracias, profe. Nos vemos.